De forma personal, que ore el hermano Gamaliel, por favor, si es que puede. En esta mañana, Padre, por tu cuidado. Gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos aquí como hermanos para aprender de ti, de tus instrucciones. Gracias por la vida de nuestro hermano José, que tú a través de él vas a darnos la enseñanza el día de hoy. Sé con él, dale tu entendimiento, dale tu shalom y que pueda estar en quietud, expresando lo que tú le has dado a través de este estudio. Shalom. Shalom a todos, Shabbat Shalom a todos. En esta ocasión vamos a hablar, porque por mientras, la primera parte nomás vamos a hablar segmentado en 4 partes, el título de nuestra congregación, en defensa de la verdad hebrea, sucesores de las 2 herencias. ¿Ya? Shalom. En esta ocasión vamos a resumir un tema de gran importancia para comprender nuestro origen, como la doble naturaleza que tenemos. Espero que cada uno preste atención, claro, ya hicimos oración, ¿cierto? Para que podamos entender. Primera parte, el primer Adán, un ruach, o espíritu que lleva a la muerte. Vamos a hablar de la herencia. Nadie hereda algo si no es hijo. Nadie hereda algo o recibe alguna herencia si no tiene un padre. Un heredero, según el diccionario, es aquella persona que recibe los bienes, vamos anotando, bienes, cosas materiales, el dinero de los derechos de una persona cuando ésta muere en cumplimiento de la ley o de las disposiciones señaladas en un testamento. Segundo, persona que ha recibido de sus padres o antecesores alguna característica física relativas al carácter y modo de ser. 3. Persona que recibe principios, ideas o problemas derivados de personas o circunstancias anteriores. Después vamos a ir desglosando. Vamos a desarrollar estos conceptos observando 2 clases de herencia. Nos vamos a fijar en 2 clases de personas o padres y la herencia que nos dejaron. De esta forma tratamos las 3 características de lo que la palabra herencia nos presenta. Primero, ¿cierto? Tenemos los bienes, que son cosas materiales. Después el carácter o la naturaleza de ser. Por ejemplo, somos seres humanos, esa es la naturaleza. Un carácter puede ser que del fenotipo puede ser la forma de ser, el humor.
el humor, el genio, etcétera. Y los principios son un conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de un conjunto o grupo de personas. En este caso sería familia, ¿cierto? En el Salmo 8, David hace un resumen de cómo fueron creados Adán y Eva y lo que se les entregó a esta primera pareja de parte de su creador, el Aleph Tab. Salmo 8, del 5 al 8. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Elohim y los coronaste de gloria y honor. Versículo 6. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Vamos a observar el momento de la creación para entender mejor lo que David decía, el momento del inicio de la existencia humana, la base y el origen de nuestra herencia. Génesis, del 1, Génesis capítulo 1, del 26 al 28. Entonces Elohim dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 27. Así que Elohim creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Elohim los creó. Hombre y mujer los creó. Versículo 28. Luego Elohim los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Cierto? Hemos visto un poco el plan general como el propósito que la deidad tenía con y para el hombre. Vamos a fijarnos un poco más de cerca en algunos detalles de la creación del varón y la mujer. Prácticamente son nuestros antepasados y, de hecho, de ellos heredamos lo que tenemos. Veamos la historia de la creación. En Génesis 2, del 7 al 8, luego Elohim Adonai formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 8. Después Adonai plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. 1. El hombre fue creado del polvo de la tierra. 2. Recibió aliento de vida. Y 3. Se convirtió en un ser viviente. En el cuarto punto, el hombre fue puesto en el huerto que fue plantado por el Creador. Estos primeros tres detalles, que es el polvo, el aliento de vida y el ser viviente, nos presentan la estructura humana. Un claro entendimiento sobre estos tres detalles aniquila la falsa doctrina del Hasatán sobre la inmortalidad del alma. Vamos a explicar aquí un poquito. El aliento de vida, el que da Elohim, vuelve a Adonai. Entonces esto refuta completamente de todas las doctrinas que hay en el mundo que dicen que uno es inmortal, que el alma se vuelve a reencarnar en diferentes seres, en pájaros, en peces, en lo que sea. Esos son disparates. Eso es lo que dice Hasatán, que el hombre tiene libre alma para hacer lo que quiera y libre pensamiento y de todo. Es de vital importancia en conocer que la unión de dos componentes, polvo de la tierra y el aliento de vida, hace posible la identidad o personalidad o el ser viviente. Cuando una persona muere, el espíritu o aliento o el soplo o la chispa de vida regresa a su fuente. En este caso es Adonai. Tierra, barro, más aliento de vida es igual a un ser viviente. Es la única fórmula de la vida humana. Génesis 2, versículo 15. El Elohim Adonai puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Con qué propósito fue situado el hombre en el jardín plantado por el Adón? Para que se ocupara de él y lo custodiara. Génesis capítulo 2, 18. Después, el Elohim Adonai dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Aquí hay que tomar en cuenta las palabras después o luego. Vamos a leer aquí por qué se toma en caso de por qué es luego o después. Em, ya. El Elohim
Adonai plantó un jardín en el cual el hombre fue puesto, ¿cierto? En primer lugar, que presentó ante él todos los animales para que les diera nombre. Segundo, ¿cierto? Que el hombre fue puesto como señor sobre ellos y para que domine la tierra. Y por último y fundamental, un punto vital es sobre la importancia que la alianza fue realizada por Adonai con el hombre, es decir, con Adán, nadie más. Este orden que presenta los versículos del capítulo 2 es importante para entender el siguiente detalle. Vamos a Génesis 2, del 15 al 17. El Elohim Adonai puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Versículo 16. Pero el Elohim Adonai le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Versículo 17. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes su fruta, sin duda morirás. ¿Cuántas personas estaban presentes que aparecen en el texto? No contamos al Creador, sino a la obra de sus manos. ¿Cuántos se menciona que fueron situados en el jardín para cuidarlo? Se observa claramente que habla de uno. Puso al hombre, no a los dos que había creado. Dijo en singular, puedes comer, no podéis comer. También la advertencia vino en singular, si comes, morirás. No dijo si comerán, morirán. ¿Me siguen? El texto continúa con la palabra y el orden de Adonai, a la persona uno, singular. Antes que Adán sienta la falta de una pareja idónea, él fue puesto en el jardín, plantado por el Elohim y Yeshua Adonai. A este ser humano, Adán se le presentó el árbol del conocimiento sobre el bien y el mal. Después de este momento fue creada la pareja idónea para el hombre. Como la necesidad de tener compañía se sintió rápidamente, vamos a ver qué fue creado primero para que acompañe a Adán en este jardín maravilloso. Perdón. Génesis 2, 18. Después, el Elohim Adonai dijo, no es bueno que el hombre, Ish, esté solo, haré una ayuda ideal para él. Y en general pensamos que fue creada Eva, Isha, pero ¿es cierto? Veamos. Génesis 2, capítulo 19, versículo 19. Entonces el Elohim Adonai formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Apenas aquí Adán razona que los animales y las aves tenían pareja, como macho y hembra. Génesis capítulo 2, versículo 20. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Cuando se entiende la profundidad y la importancia de estos detalles, se puede comprender mejor por qué el mandato de no comer del árbol. Génesis capítulo 2, 15 al 17. Pero el Elohim Adonai le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Fue entregado solo al hombre como responsabilidad antes de que la mujer haya sido hecha. En la luz de esta razón, observamos que casi todas las instrucciones y leyes de la Torá no se presentan como una orden directa para la mujer, sino para el varón. Fíjense que hasta en la cuarta de las 10 palabras, ¿cierto?, de la alianza, observamos que se le exhorta específicamente al hombre como Adán, incluyendo a su mujer, bajo su responsabilidad. Entendiendo este aspecto, se puede comprender mejor el texto que dice, como Adán es la cabeza de la mujer, y Yeshua es la cabeza del pueblo de sus redimidos. También como su padre es la cabeza de Yeshua, su hijo. Vamos, no sé, ¿quién puede leer, por favor, Juan 14, del 13 al 14? Para poder seguir, porque esto no está explícito, así que necesito si alguien lo puede leer para que podamos entender. El que esté listo, que diga Juan 14, del 13 al 14. Por favor. Ya. ¿De 3 al 14? Sí, del 13 al 14. Ah, Juan 3. ¿3? Juan 14, del 13 al 14. 14. De 3 al 14. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo estéis también vosotros.
y a donde yo voy sabéis el camino. Y dice Tomás, Adón, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Capítulo 14. Capítulo 14, 13 al 14. Le dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conocéis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo Eso habéis es. visto. Le dice Sí. Felipe, Adón, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Yeshua, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como dices tú, muéstrame al Padre. ¿No crees que yo Así es. estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. Mi Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme. Exactamente. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que cree en mí hará él también las obras que yo hago. Y hará mayores que yo, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sí, Si me pedís así es. algo en mi nombre, yo lo haré. Así es. Sí, esta parte habla, lo que yo entendí, de la jerarquía del padre al hijo, de lo que, del proceder, de cómo se puede dirigir a Elohim uno, una petición, un agradecimiento. Eh, También habla de la jerarquía y de la herencia que deja de un padre al hijo. ¿Quién es superior? El padre de Yeshua en este caso. A eso se refiere. Pero al mismo tiempo habla de que son iguales en cuanto a la potestad que tienen aquí en la tierra y bueno, y Elohim en el universo completo. Bueno, y en Corintios, del 15 al 27, habla de que todas las cosas están puestas bajo los pies de Elohim. Entonces, jerárquicamente, él también es superior a nosotros y habla de que todo lo que nos deja él, la herencia, es para que nosotros nos comportemos parecidos a él. Que nosotros teníamos que, nos dejó de herencia la tierra y teníamos que haber sido como ellos, como él, como su padre y el hijo, haber sido buenos, haber tratado bien la tierra, haber sido buenos seres humanos de acuerdo a la tarea que él nos dejó, ¿cierto? Pero ¿qué hicimos nosotros? No, estamos dejando una buena herencia, pero vamos a pasar al siguiente. En Efesios 5 al 23, ¿alguien lo puede leer, por favor? Habla de la renovación. ¿Quién lo puede leer? ¿Me dan paro? Yo lo puedo leer. Efesios 5:23, Sí, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. así es. Gracias, hermanita. Apenas en este instante, cuando Adán vio que todo ser viviente tenía pareja, se dio cuenta de que él estaba solo, y es aquí donde interviene nuestra palabra, después o luego. Génesis 2:18. Después, el Génesis 2:15 al 17, el Elohim Adonai puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Versículo 16. Pero el Elohim Adonai le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Versículo 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. A continuación, podemos observar el momento en el cual fue creada la mujer. El ministerio de la creación nos enseña que el varón fue hecho a partir de nada, por decir así. Pero observamos que la mujer fue creada a partir de algo. Génesis, capítulo 2, versículo 21 al 23. Entonces el Elohim Adonai hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Elohim Adonai le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Elohim Adonai hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, Isha, porque fue tomada del hombre o varón, Ish. Y como Adán fue creado de la tierra que es Adamá, en hebreo él se llama Adam, se llamó así.
El Creador hizo al hombre como una imagen tipo para ilustrar la existencia del Elohim. O sea, si Elohim gobierna el universo completo, a nosotros nos dejó como imagen y semejanza de él que gobernemos un planetita, que lo administremos, porque el soberano sobre la tierra es Elohim Adonai Yeshua, y más su padre. Pero en este momento sabemos que nos está gobernando el enemigo, pero ese es otro tema. ¿Ya? El Creador hizo al hombre como una imagen tipo para ilustrar la existencia de Elohim, que nosotros sabemos que es el padre de Yeshua, antes de todo, razón por la cual se ilustró a Adán, quien no fue formado a partir de algo, a diferencia de la mujer, claro. Mientras tanto, observamos que la mujer fue hecha a partir de una parte del varón, como bien lo definió el hombre, será llamada mujer, Isha porque fue tomada del hombre. Ish. Si comprendemos el orden de la creación, podemos entender un poco más por qué Yeshua es el hijo engendrado del Elohim su padre. Como cualquier hijo sale o está hecho a partir de algo que pertenece a su padre. Si ustedes tienen hijos, pueden entender lo que se comparte. Y si no tienen hijos, cuando los tengan, les será más fácil comprender el asunto de la deidad. Como las escrituras hebreas nos enseñan sobre un padre y su hijo. Hijo que para nosotros, como seres creados por él es nuestro padre. En el Tanaj encontramos a Adonai Yeshua como padre de Israel. Apenas llegando al Brit Hadashah, se nos presentan datos concretos sobre el padre de nuestro padre, sobre el Elohim, con cual hemos perdido la relación debido al pecado de Adán. Restaurar lo que el primer Adán ha roto vino a cargo del segundo Adán, un Ruach dador de vida, restaurador. Primera de Corintios del 15 al 45. Vamos a omitir. Por medio de la fe en Yeshua, un día vamos a estar de nuevo en la presencia de su Padre, tal como Adán antes de comer del árbol prohibido. Ya estaba en la presencia, ¿cierto? Estaba ante el Padre y su Hijo, el Aleph Tav Adonai. Acá hay un gráfico, hermanos, que no se los voy a poder mostrar, pero les voy a hacer llegar el estudio al grupo para que puedan ver la imagen después. Hombre se escribe Aleph, Yod, Shin. Y es Ish, ¿cierto? Mujer es Aleph, Shin, Aleph, falta Yod. Aleph y Yod es Shin, Hei. Estas palabras entre sí tienen dos letras en común, la Aleph y la Shin. Si juntamos la letra Aleph con la Shin, se crea la palabra fuego, que es Esh. Y las dos letras que sobran del nombre del varón y de la varona, sobra una Yud y una Hei, entonces forman el nombre de nuestro creador, que es Yah. Cuando un hombre y una mujer se unen, pero dejan a Yah fuera, o sea, nuestro Elohim, todo lo que queda es el fuego de la pasión. Pero cuando un hombre y una mujer se unen, poniendo allá en medio de ellos, además del fuego de la pasión, van a poder experimentar el regalo de la manifestación de nuestro Creador, traducido en amor, y al mismo tiempo cumplimos parte de la Torá. Prácticamente, el que entiende el significado, el propósito y el orden de la creación del hombre y la mujer, solamente en este instante se puede comprender la naturaleza de la relación entre Elohim Padre de Yeshua y Elohim Yeshua su Hijo. Pero no vamos a entrar en más detalles, puesto que se relacionan con otro tema que no tratamos hoy. Por lo presentado más arriba, no queremos sacar la inocencia de la mujer, sino que esté sujeta a la obligación de cumplir los mandamientos de Adonai. Tampoco se quiere decir que la mujer no fue junto a su esposo Adán, co-reina de la tierra. No, solamente presentar el orden de los eventos que a través de Adán, Eva recibió el orden de no comer del árbol del jardín, como a través de él, ella como reina domina la tierra. La responsabilidad para ambos. Observemos un versículo para entender que todo hombre, familia, tribu y nación, para tener una individualidad, una identidad propia, necesita tener hijos e hijas a través de cuales el nombre de un individuo siga adelante en el tiempo.
es como heredar, sabemos que los nombres en nuestra nación hebrea son muy importantes. Entonces, para poder mantener herencia o, o la imagen o la identidad de nuestro pueblo, digamos, eh, se usaba antiguamente los nombres que indicaban la personalidad, las características de una persona y también su misión en esta existencia, en esta vida. Vamos a leer Jueces, capítulo 21, versículo 17. Los sobrevivientes deben tener herederos para que no quede exterminada toda una tribu de Israel. Vamos a contar un ejemplo acá. La tribu de Benjamín, debido a sus maldades, fue casi destruida en la pelea con las otras tribus de Israel, hasta que quedaron solamente 700 hombres. Los de las demás tribus juraron no dar a sus hijas como esposas a ningún hombre de Benjamín. Sin entrar en esta historia, los versículos que siguen del mismo capítulo 21 presentan la solución que se les presentó para tener herederos y seguir como tribu sin perder su identidad. Se puede observar fácilmente que una persona que no tiene hijos desaparece como familia. Veamos otro ejemplo. Lucas 20, versículo 9 al 14. Yeshua se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores, arrendatarios, y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su padre de la cosecha, para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero este también lo insultaron. Le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías también. Se envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi hijo querido. Sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Aquí vemos claramente que ser heredero es muy importante, porque la imagen de un heredero conlleva, como dijimos al principio, bienes, características, principios, ¿cierto? Entonces, si eliminamos a un heredero como lo que buscaba Herodes, matar a los primogénitos porque sabía que de ahí vendría el ungido, el Salvador, el Mesías, etcétera, como podemos llamarlo, pero que se entienda. Entonces, un heredero, una persona que hereda parte de la existencia de sus antecesores, primero que todo debe resguardar lo que le dejaron, mejorar lo que le dejaron y respetar los principios que le dejaron como directrices para poder cuidar, para poder administrar o custodiar o lo que sea, cualquier tipo de bien. Vamos a seguir. También en Mateo 21:38, en Marco 12:7, también hay otros ejemplos. Está claro, el hijo, como sucesor, hereda las posesiones de su padre. Lo fundamental de la historia de la creación de los seres humanos es que en el principio tanto Adán como Eva fueron hechos de una misma materia, con la diferencia que la mujer fue hecha con algo que era parte del hombre. Génesis 1:26. Entonces Elohim dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Fueron creados a la imagen de Elohim, a su semejanza, o como bien menciona esta traducción, NTV, ¿cierto? Nueva traducción viviente será, para que sean como nosotros. Vamos a leer. A nuestra imagen, el sentido de esta afirmación no es tanto de naturaleza física, como algunos quieren presentar que Adonai Yeshua es como nosotros en fisionomía. Voy a presentarles una respuesta que dio Yeshua a la pregunta de sus discípulos. Nuestro hermano Daniel la leyó. Entender y observar un detalle sobre lo que significa nuestra imagen. Juan 14:9. Yeshua respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre?
Esto quiere decir que la actitud, la imagen que tenía Yeshua era fiel a la copia de su padre, porque, como le dice Felipe, ha estado con nosotros y nadie lo vio porque nadie se daba cuenta de que la actitud, las características que él tenía como persona, como los principios, valores, eran de Elohim. Bueno, en Hebreos 1:3, capítulo 1, versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Elohim. Estamos hablando de Yeshua, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Eso significa que, por el hecho que el Hijo tomó la naturaleza humana, su Padre también es humano. No, en absoluto, sino que la imagen presentada se refiere al carácter que Elohim tiene, ¿ve? El amor y la justicia con los hombres. Por otra parte, se presenta que somos creados con una actividad cerebral superior a los otros seres creados en la Tierra. Los hombres son seres que poseen autonomía propia en tomar decisiones de manera consciente e inteligente, conscientes que cada efecto tiene su causa, con la capacidad de hacer diferencia entre el bien y el mal, de tener propia individualidad, aun cuando tiene la misma naturaleza. El hecho que un hijo del padre sale del padre no lo convierte en el mismo padre, sino en un otro ser distinto, aunque de la misma forma y sustancia, un hijo posee la capacidad de tener propios sentimientos y emociones y la capacidad de tomar propios caminos, igual como su padre tiene su propia autonomía y libre albedrío. En cuanto a la educación, en este caso, la huella que un padre deja o no a su hijo se notará en las decisiones que el hijo tomará en un futuro, para que sean como nosotros. La respuesta la encontramos a continuación en el mismo versículo. Génesis 1:26. Ellos reinarán sobre los peces del mar. O sea, igual como Elohim, Padre, reina sobre todo, 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 todo. Nosotros vamos a reinar sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. En la creación, uno de los propósitos fue presentar en una pequeña escala la verdadera deidad y su autoridad, como se presenta en la cuarta palabra de la alianza en el libro de Éxodo, capítulo 20. Todo había funcionado bien, si no intervenía el pecado como se presenta en el capítulo 3 de Génesis. Así que vamos a observar dos detalles que se presentan una vez que el pecado entró en medio de la familia humana recién creada y a través de ellos, en toda la tierra. Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Elohim creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a él mismo. En el capítulo 5, Génesis, capítulo 5 de Génesis se nos repite un dato que ya lo hemos visto en el capítulo 2, pero lo vamos a anunciar de nuevo para recalcar su importancia y la diferencia una vez entrando el pecado. Cuando Elohim creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a él mismo, es decir, que reinen sobre la tierra como Elohim reina en el universo, en todos los sentidos y derechos de gobernantes, asimismo como el hombre sobre toda la tierra, que tengan libertad sobre sus decisiones. Génesis 5, versículo 2, los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. Bueno, hermanos, parece que leí un poco más de... Pero hasta aquí se termina la idea. Se cerró una idea que tenemos que ver con que tiene que ver con la herencia que él nos dejó y cuál es la labor que teníamos que tener como herederos de la tierra que él creó para nosotros, que nos preparó y que teníamos que cuidarla. Creo que nos hemos hecho una buena tarea, ya que tenemos el pecado, ¿cierto? Desde el primer Adán. Y por ende nuestra naturaleza no nos deja actuar 100% como queremos, como nos gustaría, a imagen de Elohim, a imagen de su Hijo. Eh, Voy a hablar algo sobre la palabra que se usa como imagen. En hebreo es tselem, que viene de la raíz tsel, que significa sombra. O sea, nosotros somos imagen de Elohim, pero somos sombra, porque no somos exactamente igual a Él. Si fuéramos exactamente igual a Él, nuestra tierra, nuestra forma de ser,
estaríamos como al principio en el huerto. Pero como somos sombra, eh, nos asemejamos a Él nomás. No tenemos las mismas capacidades. Sí somos a imagen y semejanza porque por imagen física no está escrito, pero sí dice aquí que somos parecidos a Él físicamente como imagen, porque Selem significa imagen, figura, y Sel significa sombra. Pero esto quiere decir que no somos iguales a Él hasta el momento, hasta que ya dejemos de ser sombra y seamos un cuerpo incorruptible que tenemos que conseguir a través de la Torá y viviendo como hermanos en Ejad y, y siguiendo las instrucciones y obedeciendo, que es lo principal, haciendo Shema. Bueno, hermano, esto hasta aquí queda mi tema. Espero que se haya entendido y si hay alguna pregunta, la podemos contestar entre todos y bendiciones a todos. Shalom.